Bienvenidos a esta clase sobre gestores bibliográficos automatizados. En particular, hoy veremos EndNote. En todos los gestores bibliográficos siempre hay como tres fases. La primera de ellas es la entrada de datos, que se refiere a cómo nosotros importamos o vamos introduciendo los datos de los registros de las diferentes referencias bibliográficas para luego poder formar toda la base de datos. En segundo lugar, veremos la gestión, algunas particularidades de gestión de los datos, como por ejemplo hacer un grupo con ellos. Y por último, nos centraremos en cómo estos datos que tenemos en la base de referencias, en la base de datos, van a salir en concreto mediante la escritura de un procesador de textos. En cuanto a la entrada de datos, empezaremos primero por una entrada manual. Este es un caso que se utiliza cuando tenemos registros muy difíciles de encontrar en los repositorios o que se trata de libros o revistas muy antiguos que no están todavía digitalizados. Entonces lo tendremos que introducir de manera manual. El siguiente de los métodos es el método automático, que permite la carga de la referencia automáticamente con un solo clic desde la página web del repositorio donde estamos buscando, donde se encuentra el recurso. En tercer lugar, existe el método directo, que es junto con el indirecto uno de los más utilizados. El método directo se trata de incorporar la referencia bibliográfica sin salir del propio gestor, es decir, sin salir del propio programa, en este caso EndNote, pues tendremos un buscador con el que encontrar estas referencias y una vez que las elijamos podamos incorporarlas a nuestra base de datos. Y por último está el método indirecto, en el cual en este caso sí que tenemos que abandonar el gestor, meternos en otras bases de datos o repositorios o incluso en internet, en Google, buscar las referencias y una vez encontradas y marcadas, pues se utilizará un archivo de intercambio, un archivo que normalmente es RIS o TXT, para guardarlo en nuestro ordenador y de ahí pasarlo a EndNote. Bueno, pues entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es entrar en Google, ponemos EndNote y aquí en Clarivate Analytics tenemos en la página de EndNote X9 y aquí en Downloads podemos bajar una versión de prueba, aquí en Request a Trial. Pues al abrir esta aplicación de EndNote nos aparecerá primeramente este interface. Vamos a File, decimos New y vamos a crear una nueva base de datos que es Reference Library. Yo voy a crear una prueba, por ejemplo, por defecto viene My EndNote Library, podemos cambiarle el nombre y poner prueba clase referenciación, ¿de acuerdo? Lo podemos guardar ahí. El formato es ENL, EndNote Library, le damos a guardar y a continuación nos aparece este otro interface, esta otra interfaz que vamos a explicar ahora. Como veis tiene como siempre una ventana que funciona independientemente. Esta ventana es para esta base de datos, ¿de acuerdo? Si tuviéramos más, bueno, pues nosotros podemos tener varias bases de datos abiertas dentro del mismo programa EndNote, ¿de acuerdo? Como solo tenemos una, podemos maximizar e integrarlo de esta manera. Luego tenéis bueno, la típica barra de herramientas que tiene file, edición, referencias, grupos, herramientas, etcétera, etcétera. Y luego una de las barras de herramientas más útiles que tenemos aquí como de acceso directo, ¿de acuerdo? A la izquierda, luego ya en el panel central tenéis esta parte de la izquierda que es un poco la que organiza la base de datos. En el centro vamos a tener la búsqueda de las referencias en la parte superior y las referencias que hemos encontrado en la parte inferior, en este recuadro del centro.
y cada vez que pulsemos una referencia en la parte central se va a detallar en la columna de la derecha todas las particularidades, las características, el autor, etcétera, etcétera, de la referencia, por si tuviésemos que cambiar alguna de las características. Esto es útil, por ejemplo, porque muchas veces cuando importamos algún tipo de referencia, suelen tener, sobre todo con acentos, apóstrofes, etcétera, etcétera, dependiendo del idioma, suelen tener algunas erratas, de tal manera que nosotros podemos entrar aquí, ya lo veréis, y podemos pues solucionar cualquier problema que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una referencia manualmente, ¿de acuerdo? Ya tenemos creada nuestra base de datos, entonces vamos a ir a referencias, nueva referencia, y lo primero que tenéis que hacer es determinar qué tipo de referencia es. Aquí aparece por defecto Journal Article, que sería artículo de revista. Es importante que entendáis que se refiere, cuando es journal, a una revista de investigación que esté indexada, que tenga impacto, ¿de acuerdo? No es magazine. Magazine article sería una revista más de divulgación o de difusión, más al público en general, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, bueno, pues una lista enorme, tenéis pues de base de datos agregadas, texto antiguo, trabajo artístico, material audiovisual, un blog, en fin, catálogos, tenéis de todo, programas de ordenador, conference paper o conference proceedings para las actas de congresos y las comunicaciones a congresos. Tenéis, bueno, hay la verdad es que una gran variedad. Entonces nosotros ahora vamos a hacer una referencia que son unos apuntes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver de unos apuntes de un profesor, que no los podemos encontrar, o por ejemplo de un libro antiguo. Si fuese un texto antiguo pondríamos, perdón, ancient word, ancient text, o vamos a ver si podemos encontrar pues por ejemplo unpublished work, ¿vale? Se referiría a un trabajo que no ha sido publicado. Y bueno, pues vamos, en principio autor, pues escribimos normalmente, se suele poner primer apellido, segundo apellido, coma, la inicial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, este sería de Prada, Pool, José Miguel. Metemos el año, no lo pone. El título del trabajo ponemos la investigación en el proyecto, punto, recomendaciones para doctorado y tesis. El lugar de publicación es Madrid, la institución es la Universidad Politécnica Madrid, y el departamento es el Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Muy bien. Bueno, no vamos a meter más datos, sabéis ya esto, pues cómo se hace más o menos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis pues para meter título corto, URL, etcétera. Hay un montón de campos para rellenar, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos relleno, podemos cerrar. Nos preguntará si queremos salvar los cambios, le decimos que sí, y a continuación ya tenemos incorporada de manera manual la primera de las referencias a nuestra librería local. Veis que estoy trabajando de estos tres iconos: Local Library Mode, Online Search Mode, Integrated Library and Online Search Mode. Tenemos tres iconos, estamos trabajando en la biblioteca, en la librería local, es decir, estamos trabajando en nuestro ordenador. Ya tenemos aquí la
referencia que hemos metido manualmente, nos pone la fecha de hoy de la actualización, y como veis aquí a la derecha, pues si queremos seguir metiendo pues algún dato, por ejemplo se nos ha olvidado meter las páginas, hacemos doble clic y ponemos aquí que tiene 158 páginas, ¿vale? Automáticamente ya queda actualizada.